Creíste que ya habían muerto. Te dijeron que el tiempo los borró. Pero en 2026, estos actores siguen vivos. Si amas el cine clásico y quieres ver cómo el tiempo destruye la fama, este video es para ti. Quédate o nunca volverás a verlos así. Number 1. Dick Van Dyke. Nacido en 1925, Dick Van Dyke pertenece a la generación que dio forma a la edad dorada de Hollywood. En su juventud, proyectaba energía, optimismo y una ligereza poco común dentro de una industria dominada por el control de los grandes estudios. Rápidamente se convirtió en un rostro familiar para el público estadounidense. Antes, Van Dyke destacaba por su naturalidad física. Cantaba, bailaba y actuaba sin rigidez, algo raro incluso en su época. Sus personajes representaban al hombre común, idealizado. En un Hollywood obsesionado con la perfección y el glamour, él ofrecía calidez y humanidad, lo que explicaba su enorme conexión con la audiencia. Sin embargo, esa imagen luminosa escondía una vida personal compleja. Durante años, enfrentó inseguridades profundas y luchas internas que contrastaban con el optimismo que mostraba en pantalla. A pesar de ello, siguió trabajando con disciplina, adaptándose a una industria que cambiaba rápido y que dejaba atrás a muchos de sus contemporáneos. Con el paso del tiempo, los musicales perdieron protagonismo y el cine clásico fue desplazado por nuevas formas de entretenimiento. Van Dyke se fue retirando gradualmente, no por fracaso, sino porque la era que lo había impulsado ya había terminado. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, frágil, pero aún lleno de memoria. Su sonrisa permanece, más lenta, más silenciosa. Verlo hoy no es solo ver a un actor que sigue vivo, sino a un testigo directo de un Hollywood que ya no existe. Number 2. Mel Brooks. Nacido en 1926, Mel Brooks no fue el típico galán del Hollywood clásico. Su lugar nunca estuvo en la belleza ni en el drama solemne, sino en la inteligencia afilada y la burla sin miedo. Desde joven entendió algo esencial: reírse del sistema era en sí mismo una forma de sobrevivir dentro de él. Antes, Brooks se abrió camino como guionista y creador en una industria rígida, dominada por reglas no escritas y jerarquías intocables. Su humor rompía esquemas porque no respetaba lo sagrado. Parodiaba géneros, ridiculizaba el poder y exponía las contradicciones de Hollywood con una ironía que incomodaba tanto como hacía reír. Mientras otros buscaban aprobación, él buscaba libertad creativa. Detrás de esa imagen provocadora había disciplina y memoria. Brooks había vivido la guerra, la pérdida y la fragilidad humana, y eso marcó profundamente su manera de entender el humor. Para él, reír no era frivolidad, sino una respuesta directa al dolor y al absurdo del mundo. Esa visión le permitió mantenerse relevante cuando muchos comediantes quedaron atrapados en su época. Con el paso de los años, el cine cambió y la comedia también. El humor se volvió más rápido, más inmediato, y el estilo clásico fue perdiendo espacio. Brooks dejó de estar en el centro, pero nunca desapareció del todo. Su influencia seguía viva en generaciones posteriores que aprendieron a usar la risa como arma creativa. Ahora, en 2026, Mel Brooks es un hombre extremadamente anciano. Su cuerpo se ha vuelto frágil, pero su mente conserva una lucidez sorprendente. Verlo hoy no es solo ver a un creador que sigue vivo, sino a un hombre que desafió a Hollywood sin pedir permiso y que demostró que incluso el paso del tiempo puede ser motivo de risa silenciosa. Number 3. William Daniels. Nacido en 1927, William Daniels construyó su carrera lejos del ruido de las grandes estrellas. Nunca fue un galán ni un símbolo de moda, pero su rostro y su voz se volvieron inconfundibles para varias generaciones. En el Hollywood clásico, su presencia transmitía autoridad, serenidad y una inteligencia que no necesitaba exagerarse. Antes, Daniels destacó como actor de carácter. Interpretaba figuras firmes, racionales, a menudo hombres de principios claros. En una industria que premiaba el espectáculo,
Él aportaba equilibrio y credibilidad con show. Su estilo era contenido, preciso, y por eso resultaba tan efectivo. No buscaba robar escenas, sino sostenerlas. Ese enfoque le permitió mantenerse activo cuando otros quedaban encasillados o desaparecían. Detrás de esa imagen sólida, había un profesional disciplinado, formado en el teatro, con una comprensión profunda del oficio. Daniels creía en la técnica, en la preparación y en el respeto por el texto. Esa mentalidad lo acompañó durante décadas y le permitió adaptarse al paso del cine clásico a la televisión, un cambio que muchos actores de su generación no lograron superar. Con el tiempo, Hollywood dejó atrás los rostros sobrios y apostó por nuevas formas de carisma. Daniels fue alejándose del primer plano, pero nunca perdió su lugar como referencia. Su carrera no estuvo marcada por escándalos ni caídas abruptas, sino por una constancia silenciosa, cada vez más rara en la industria. Ahora, en 2026, su figura refleja el peso de los años. Su voz, antes firme, es más pausada, y su presencia pública es mínima. Sin embargo, verlo hoy es recordar una forma de actuar basada en el oficio y no en la fama. William Daniels no representa solo a un actor que sigue vivo, sino a una ética del cine que prácticamente ha desaparecido. Number 4. Gene Hackman. Nacido en 1930, Gene Hackman nunca encajó en el molde clásico del galán hollywoodense. Su rostro era duro, real, marcado por una intensidad que no buscaba agradar. Precisamente por eso, terminó convirtiéndose en uno de los actores más respetados de su generación, admirado más por su talento que por su imagen. Antes, Hackman destacaba por su fuerza interpretativa. En pantalla, transmitía autoridad, tensión y una sensación constante de peligro contenido. Sus personajes no eran héroes ideales, sino hombres complejos, llenos de contradicciones. En una época en la que Hollywood empezaba a romper con la perfección artificial, él encarnó al antihéroe moderno con una naturalidad inquietante. Detrás de su éxito había un carácter reservado y una ética de trabajo estricta. Hackman no disfrutaba del circo de la fama. Prefería el anonimato, la disciplina y el respeto por el oficio. Esa actitud lo mantuvo alejado de escándalos, pero también lo separó emocionalmente de una industria cada vez más obsesionada con la exposición pública. Con el paso del tiempo, el cine cambió, y las reglas del juego se transformaron. Hackman decidió retirarse sin ruido, en pleno control de su legado. Mientras muchos actores luchaban por permanecer visibles, él eligió desaparecer. Su ausencia fue tan contundente como su presencia había sido. Ahora, en 2026, Gene Hackman vive lejos de los focos. Su imagen pública es escasa, casi inexistente. Verlo hoy no es ver a una estrella envejecida buscando atención, sino a un hombre que supo cuándo irse. En su silencio actual hay una lección clara. Algunas leyendas no se apagan, simplemente se retiran, dejando que el tiempo confirme su grandeza. Number 5. Clint Eastwood. Nacido en 1930, Clint Eastwood encarnó como pocos la idea de dureza y silencio del cine clásico tardío. Su presencia era contenida, casi inmóvil, pero transmitía una autoridad inmediata. En una industria que premiaba el exceso, él construyó su imagen a partir de miradas, pausas y una economía absoluta de gestos. Antes, Eastwood se convirtió en símbolo del western moderno y del antihéroe urbano. Sus personajes hablaban poco y actuaban con decisión, reflejando un mundo más áspero y moralmente ambiguo. Esa frialdad conectó con una audiencia cansada del idealismo y lo transformó en un ícono reconocible en todo el mundo. Detrás de la pantalla, su disciplina era férrea. Eastwood entendía el cine como un trabajo, no como un espectáculo personal. Esa mentalidad le permitió evolucionar cuando otros quedaron atrapados en su propia imagen. Pasó de actor a creador con una naturalidad rara, manteniendo el control de su carrera en una industria conocida por devorar a sus estrellas. Con los años, el cine cambió de ritmo y de valores. Los héroes se volvieron más ruidosos, más explícitos, y el estilo clásico comenzó a verse antiguo. Eastwood
redujo su presencia frente a cámara, pero nunca perdió relevancia. Su figura seguía representando una forma de contar historias basada en la sobriedad y el tiempo nita. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre extremadamente anciano, con movimientos lentos y expresión cansada. Sin embargo, su mirada conserva una intensidad silenciosa pontificia. Ver a Clint Eastwood hoy es ver a un sobreviviente de una era que ya no existe. Alguien que resistió al paso del tiempo sin traicionar su identidad, dejando una huella imposible de borrar en la historia del cine. Número 6. James Hong. Nacido en 1929, James Hong construyó una carrera larga y silenciosa en un Hollywood que rara vez ofrecía espacios justos para actores de origen asiático. Desde joven entendió que su camino no estaría en el centro del cartel, sino en la constancia. Su rostro terminó siendo uno de los más reconocibles del cine clásico tardío, aunque su nombre muchas veces quedara en segundo plano. Antes, Hong aparecía una y otra vez como figura de apoyo. Comerciantes, sabios, villanos, hombres de autoridad. Eran papeles pequeños, pero sostenidos con una presencia firme y una voz inconfundible. En una industria llena de estereotipos, él aprendió a sobrevivir aceptando roles limitados sin perder dignidad ni profesionalismo. Cada aparición sumaba experiencia y respeto dentro del oficio. Detrás de cámara, su carrera fue un ejercicio de resistencia. Hong trabajó cuando otros se rendían, aceptando que la visibilidad no siempre llegaría, pero que el trabajo constante sí. Su disciplina le permitió atravesar décadas de cambios sin desaparecer, algo excepcional para un actor de su perfil en aquella época. Con el paso del tiempo, Hollywood comenzó a replantear lentamente sus miradas. Nuevas generaciones redescubrieron a Hong y comprendieron el valor de su trayectoria. Su presencia se transformó en símbolo de perseverancia más que de fama, y su legado empezó a ser reconocido con mayor claridad. Ahora, en 2026, James Hong es un hombre muy anciano, de movimientos pausados y voz frágil. Verlo hoy no es solo ver a un actor que sigue vivo, sino a alguien que resistió en silencio dentro de un sistema que nunca fue diseñado para él. Su historia recuerda que, a veces, la verdadera supervivencia en Hollywood no se mide en premios, sino en años de permanencia. Número 7. Morgan Freeman. Nacido en 1937, Morgan Freeman tardó décadas en convertirse en una figura central de Hollywood. Durante años fue un rostro desconocido, moviéndose entre pequeños papeles y trabajos discretos, mientras la industria priorizaba juventud y apariencia. Su ascenso no fue rápido, pero sí firme, construido sobre paciencia y oficio. Antes, Freeman destacó por algo que no se aprende: presencia, esencia. Su voz profunda y su mirada serena transmitían autoridad y reflexión. No necesitaba exagerar gestos ni emociones. Su fuerza estaba en la calma. En una era donde muchos buscaban llamar la atención, él imponía silencio. Sus personajes parecían observar el mundo con distancia, como si supieran más de lo que decían. Detrás de esa imagen sólida hubo años de espera y frustración. Freeman no encajaba en los moldes tradicionales del estrellato temprano, y su reconocimiento llegó cuando muchos actores ya estaban en declive. Esa tardanza marcó su relación con la fama. Nunca la persiguió, nunca dependió de ella. Para él, actuar era un trabajo serio, no un escaparate. Con el paso del tiempo, su figura se volvió sinónimo de sabiduría. Hollywood lo utilizó como narrador, mentor o conciencia moral dentro de las historias. Esa repetición, lejos de desgastarlo, reforzó su identidad. Freeman no cambiaba con las modas, era la referencia estable en medio del ruido. Ahora, en 2026, su imagen refleja el peso de los años. Su voz sigue siendo reconocible, aunque más pausada, y su presencia pública es cada vez más limitada. Ver a Morgan Freeman hoy es ver a un hombre que llegó tarde a la cima, pero permaneció allí con dignidad, recordándonos que el tiempo no siempre castiga, a veces confirma. Número 8. Anthony Hopkins. Nacido en 1937, Anthony Hopkins llegó a Hollywood desde el teatro europeo, con una formación clásica y una disciplina poco común.
No era un rostro diseñado para el estrellato inmediato, pero su intensidad silenciosa lo hacía imposible de ignorar. Desde temprano quedó claro que su fuerza no estaba en la apariencia, sino en la mente. Antes, Hopkins construyó personajes inquietantes y complejos. Su actuación se apoyaba en el control absoluto, miradas largas, pausas incómodas, una voz medida al milímetro. No necesitaba grandes gestos para dominar una escena. En una industria que premiaba lo evidente, él imponía lo contenido. Cada papel parecía calculado, como si entendiera la psicología del personaje antes que el guión. Detrás de esa precisión había años de lucha personal. Hopkins convivió con inseguridades profundas y con una batalla silenciosa contra sus propios excesos. Lejos del glamour, su vida estuvo marcada por la disciplina como forma de supervivencia. Actuar no era solo un oficio, sino un refugio mental que le daba control en medio del caos. Con el paso del tiempo, Hollywood cambió de ritmo, pero Hopkins no se diluyó. Su estilo serio y teatral parecía anacrónico para algunos, pero justamente eso lo volvió único. Mientras otros se adaptaban a las modas, él se mantuvo fiel a su método, consolidando una reputación basada en respeto más que en popularidad. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, de mirada cansada pero aún penetrante. Ver a Anthony Hopkins hoy es observar a alguien que nunca persiguió la fama fácil. Es el retrato de un actor que convirtió la mente en su mayor arma y que, incluso con el peso de los años, sigue proyectando una autoridad imposible de imitar. Number 9. Michael Caine. Nacido en 1933, Michael Caine llegó a Hollywood desde un origen humilde que marcó para siempre su manera de estar en pantalla. No encajaba en el estereotipo del galán clásico, pero poseía algo más duradero, una naturalidad directa, casi cotidiana, que lo hacía creíble en cualquier contexto. Su acento, lejos de ser un obstáculo, terminó definiendo su identidad. Antes, Caine representó al hombre común dentro de historias complejas. Sus personajes no eran héroes idealizados, sino figuras pragmáticas, inteligentes, a veces cínicas. En una época dominada por el artificio, él aportó realismo. Su estilo era simple en apariencia, pero profundamente preciso. Decía poco, observaba mucho, y esa economía expresiva le dio una enorme ventaja frente a sus contemporáneos. Detrás de esa soltura había una ética de trabajo rigurosa. Caine entendía el cine como un oficio constante, no como un pedestal. Aceptó papeles muy distintos entre sí, evitando quedar atrapado en un solo tipo de personaje. Esa flexibilidad le permitió atravesar décadas sin desaparecer, adaptándose a los cambios sin perder coherencia. Con el tiempo, Hollywood se transformó y muchos actores de su generación quedaron relegados. Caine, en cambio, supo envejecer dentro de la industria. Su imagen pasó de símbolo juvenil a figura de autoridad, mentor o testigo, sin necesidad de reinventarse de forma artificial. El respeto llegó como consecuencia natural de su trayectoria. Ahora, en 2026, su figura muestra claramente el paso de los años. Su voz es más lenta y su presencia pública es esporádica. Ver a Michael Caine hoy es ver a un actor que sobrevivió a varias eras sin traicionar su esencia, demostrando que la verdadera longevidad en Hollywood no depende de la fama inmediata, sino de la constancia y la honestidad del oficio. Number 10. Nacido en 1931, Robert Duvall construyó su prestigio sin perseguir el centro del escenario. Nunca dependió del carisma superficial ni de la imagen de estrella. Su fuerza estuvo siempre en la verdad de sus personajes, en una forma de actuar sobria que hacía creíble incluso al hombre más silencioso. Antes, Duvall destacó como actor de carácter. Aparecía muchas veces en segundo plano, pero su presencia era tan sólida que terminaba dominando la escena. Sus personajes eran hombres comunes, duros, contradictorios, moldeados por la experiencia más que por el heroísmo. En una Hollywood acostumbrada a exagerar emociones, él aportó contención y realismo. Detrás de esa discreción había una comprensión profunda del oficio. Duvall observaba, escuchaba y construía desde los detalles mínimos. No buscaba aplausos inmediatos,
sino coherencia interna. Esa actitud lo convirtió en un intérprete respetado por colegas y directores, incluso cuando su nombre no encabezaba los carteles. Con el paso del tiempo, el cine cambió, y los rostros nuevos ocuparon el protagonismo. Duvall no luchó contra esa transición. Continuó trabajando a su ritmo, eligiendo proyectos que le permitían mantener control creativo. Su carrera no tuvo picos escandalosos ni caídas abruptas, sino una línea constante de calidad. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, de mirada cansada y movimientos lentos. Ver a Robert Duvall hoy es recordar que algunas carreras no se construyen con ruido, sino con paciencia. Su legado no está en la fama inmediata, sino en la certeza de haber representado al ser humano sin adornos, dejando una huella silenciosa pero profunda en la historia del cine. Number 11. Donald Sutherland. Nacido en 1935, Donald Sutherland nunca fue un actor diseñado para agradar. Su físico desgarbado, su mirada fría y su voz grave lo alejaban del galán tradicional, pero lo acercaban a algo más duradero: la credibilidad. Desde el inicio, su presencia transmitía incomodidad, inteligencia y una sensación de peligro latente. Antes, Sutherland se destacó por elegir personajes complejos y a menudo perturbadores. No interpretaba héroes claros, sino hombres ambiguos, marcados por conflictos internos y contextos sociales tensos. En una época de cambios culturales profundos, su estilo encajó con un cine más crítico, menos idealista. Cada actuación parecía cuestionar algo, incluso al propio espectador. Detrás de esa intensidad había una mente inquieta y una fuerte conciencia política. Sutherland entendía el cine como una herramienta de expresión, no solo como entretenimiento. Esa postura lo llevó a tomar riesgos creativos, aceptando papeles que otros rechazaban por miedo a incomodar o perder popularidad. Su carrera avanzó así, sin concesiones. Con el paso del tiempo, Hollywood volvió a suavizar sus discursos y a priorizar fórmulas más seguras. Sutherland ya no ocupaba el centro, pero su figura seguía siendo respetada. Se convirtió en referencia, en rostro de autoridad moral o amenaza silenciosa, sin necesidad de protagonismo constante. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, con movimientos lentos y expresión cansada. Ver a Donald Sutherland hoy es recordar que hubo actores que nunca buscaron aprobación. Su legado no está en la simpatía, sino en haber representado la incomodidad, demostrando que el cine también puede ser un espejo oscuro del mundo real. Number 12. Al Pacino. Nacido en 1940, Al Pacino irrumpió en Hollywood cuando el sistema clásico ya empezaba a resquebrajarse. No tenía el aspecto pulido del galán tradicional, pero poseía una intensidad emocional que resultaba imposible de ignorar. Su manera de hablar, de moverse y de mirar rompía con todo lo anterior. Antes, Pacino encarnó a personajes dominados por la pasión y el conflicto interno. En pantalla era volcánico, impredecible, cargado de una energía casi peligrosa. Sus interpretaciones no buscaban agradar, sino imponer presencia. En una industria que transitaba hacia historias más crudas, él se convirtió en el rostro de una nueva forma de actuar. Detrás de esa fuerza había una profunda formación teatral. Pacino entendía el texto como un campo de batalla emocional y trabajaba cada palabra con obsesión. Esa intensidad, sin embargo, también lo llevó al límite. Durante años vivió atrapado entre la exigencia artística y una vida personal inestable, marcada por excesos y agotamiento emocional. Con el paso del tiempo, su estilo fue visto como exagerado por algunos, mientras otros lo consideraban irrepetible. Hollywood cambió, las modas se aceleraron y el realismo extremo perdió espacio. Pacino continuó actuando, pero ya no como el símbolo revolucionario de sus inicios, sino como una figura histórica cargada de peso y memoria. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano. Ver a Al Pacino hoy es observar a alguien que llevó la intensidad al límite y sobrevivió. No representa solo a un actor que sigue vivo,
sino a una etapa del cine donde la emoción era más importante que la corrección. Number 13. Robert De Niro. Nacido en 1943, Robert De Niro emergió cuando Hollywood ya no creía en héroes perfectos. Su presencia era contenida, casi fría, pero escondía una intensidad que se filtraba en cada gesto. No necesitaba discursos largos, bastaba una mirada para imponer autoridad y tensión. Antes, De Niro transformó la actuación en un ejercicio de inmersión total. Sus personajes parecían vivir antes y después de la escena, como si la cámara solo captara un fragmento de algo más profundo. Trabajaba desde el silencio, desde los detalles mínimos, construyendo hombres obsesivos, solitarios y moralmente ambiguos. En una industria que buscaba impacto rápido, él ofrecía profundidad incómoda. Detrás de ese realismo había disciplina extrema. De Niro estudiaba, observaba y se preparaba con una dedicación casi obsesiva. No actuaba para agradar, sino para entender. Esa seriedad lo convirtió en referencia absoluta para una generación de intérpretes que veía en él un nuevo estándar de verdad en pantalla. Con el paso del tiempo, el cine se aceleró y la sutileza perdió espacio frente al espectáculo. De Niro siguió presente, pero su figura comenzó a percibirse más como símbolo que como ruptura. Hollywood ya no necesitaba revolucionarios. Aún así, su legado seguía marcando la diferencia. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, de expresión cansada y movimientos lentos. Ver a Robert De Niro hoy es observar a alguien que cambió la forma de actuar sin necesidad de proclamarse genio. Su silencio actual recuerda que algunas influencias son tan profundas que no desaparecen, incluso cuando el tiempo parece haberlo dicho todo. Number 14. Harrison Ford. Nacido en 1942, Harrison Ford llegó al estrellato cuando Hollywood ya había dejado atrás la elegancia rígida del sistema clásico. No parecía una estrella diseñada en laboratorio. Su atractivo era imperfecto, áspero, y precisamente por eso resultaba creíble. En pantalla transmitía cansancio, ironía y una humanidad poco habitual en los héroes tradicionales. Antes, Ford se convirtió en el rostro del aventurero moderno. Sus personajes no eran invencibles. Dudaban, se equivocaban, envejecían. Esa fragilidad lo acercó al público y lo transformó en un símbolo de una nueva masculinidad cinematográfica. En lugar de discursos grandilocuentes, ofrecía reacciones instintivas y silencios cargados de significado. Detrás de esa naturalidad había un actor práctico y reservado. Ford nunca mostró interés por el juego mediático de Hollywood. Veía la actuación como un trabajo, no como una identidad absoluta. Esa distancia le permitió sobrevivir a décadas de fama sin perder el control de su vida privada, algo poco común en una industria voraz. Con el paso del tiempo, el cine se volvió más digital, más rápido y más ruidoso. Ford, asociado a una era anterior, comenzó a representar el vínculo con un pasado donde los personajes importaban más que los efectos. Su figura pasó de héroe activo a referente nostálgico, cargado de memoria colectiva. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, con el cuerpo marcado por los años. Su mirada conserva una mezcla de ironía y cansancio que resulta familiar. Ver a Harrison Ford hoy es ver a un actor que envejeció frente al público, recordándonos que incluso los héroes más icónicos terminan enfrentándose al tiempo sin armadura. Number 15. Jack Nicholson. Nacido en 1937, Jack Nicholson irrumpió en Hollywood con una energía incómoda. No encajaba en la imagen pulida del galán clásico. Su atractivo era irregular, provocador. Desde temprano quedó claro que su fuerza no estaba en agradar, sino en desafiar. Su sonrisa torcida y su mirada intensa se convirtieron en marcas imposibles de ignorar. Antes, Nicholson destacó por interpretar a hombres al límite. Sus personajes eran rebeldes, cínicos, impredecibles, a menudo enfrentados al sistema. En pantalla transmitía una mezcla de inteligencia y locura contenida que rompía con cualquier ideal de corrección.
En una industria que empezaba a cuestionarse a sí misma, él se convirtió en el rostro de la incomodidad y la transgresión. Detrás de esa imagen excesiva, había un actor extremadamente consciente de su oficio. Nicholson entendía el ritmo, el silencio y el impacto emocional como herramientas precisas. Sabía cuándo exagerar y cuándo detenerse. Esa intuición le permitió dominar escenas sin esfuerzo aparente, dejando una impresión duradera, incluso con pocos gestos. Con el paso del tiempo, su figura pública creció tanto como sus personajes. Hollywood comenzó a ver en él no solo a un actor, sino a un símbolo de una era más libre y caótica. Sin embargo, esa misma intensidad hizo difícil una transición suave hacia la vejez. Nicholson eligió retirarse sin anuncios, desapareciendo del centro de atención. Ahora, en 2026, su imagen es casi fantasmal. Rara vez se deja ver, y cuando lo hace, el contraste con su pasado es impactante. Ver a Jack Nicholson hoy es enfrentar la fragilidad detrás del mito. No es solo un actor que sigue vivo, sino el recuerdo vivo de un Hollywood indomable que ya no volverá. Number 16. William Shatner. Nacido en 1931, William Shatner se convirtió en un rostro imposible de separar de la cultura popular del siglo XX. No surgió del Hollywood clásico más elegante, sino de una transición donde la televisión comenzó a competir con el cine. Su estilo era directo, teatral y, para muchos, excesivo, pero justamente ahí residía su fuerza. Antes, Shatner destacó por una forma de actuar intensa, casi declamada. Sus personajes no buscaban naturalismo, sino impacto. En pantalla, imponía autoridad y dramatismo, marcando cada palabra como si fuera definitiva. En una época de cambios tecnológicos y narrativos, él se convirtió en un símbolo de una nueva era que rompía con la sobriedad tradicional. Detrás de esa imagen dominante había una ambición constante. Shatner entendía el valor de la visibilidad y no temía exponerse. Mientras otros actores luchaban por encajar en moldes rígidos, él abrazó su singularidad, aún a costa de críticas. Esa decisión le permitió mantenerse activo cuando muchos quedaron atrapados en el pasado. Con el paso del tiempo, su figura pasó de ser tomada en serio a convertirse en objeto de ironía y nostalgia. Lejos de resistirse, Shatner supo jugar con esa percepción. Se reinventó como una presencia consciente de su propio mito, utilizando el humor y la autocrítica como herramientas de supervivencia. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre extremadamente anciano, con voz cansada pero aún reconocible. Ver a William Shatner hoy es observar a alguien que entendió el espectáculo mejor que nadie. No es solo un actor que sigue vivo, sino un ejemplo de cómo adaptarse al paso del tiempo sin desaparecer, transformando la fama en permanencia. Michael Douglas. Nacido en 1944, Michael Douglas creció a la sombra de un apellido legendario, algo que marcó profundamente su relación con Hollywood. Desde el inicio, su carrera estuvo acompañada por una presión silenciosa, demostrar que no era solo el hijo de, sino un actor con identidad propia. Esa tensión definió gran parte de su recorrido. Antes, Douglas destacó por interpretar hombres poderosos, ambiguos y moralmente inestables. En pantalla proyectaba ambición, control y una fragilidad escondida bajo la apariencia de éxito. Sus personajes reflejaban un Hollywood más cínico, donde el triunfo tenía un costo psicológico evidente. En una época de cambios culturales, su imagen encajó con historias más adultas y complejas. Detrás de cámara, su carrera fue una constante negociación entre riesgo y supervivencia. Douglas no evitó temas incómodos ni papeles que mostraban decadencia, corrupción o vulnerabilidad masculina. Esa valentía lo diferenció de muchos contemporáneos que preferían proteger su imagen. Su trabajo no buscaba simpatía, sino impacto. Con el paso del tiempo, la industria volvió a transformarse. Los protagonistas envejecieron,
Los relatos se aceleraron y el espacio para personajes densos se redujo. Douglas fue disminuyendo su presencia, no por falta de talento, sino porque el tipo de historias que representaba comenzó a desaparecer del centro del cine comercial. Ahora, en 2026, su figura es la de un hombre muy anciano, marcado por el tiempo y la experiencia. Su presencia pública es escasa, pero significativa. 2. Ver a Michael Douglas hoy es observar a alguien que sobrevivió a la fama, a la herencia y al desgaste del sistema. No es solo un actor que sigue vivo, sino el reflejo de un Hollywood donde el éxito siempre tuvo un precio oculto. Number 18. Norman Lloyd. Nacido en 1914, Norman Lloyd fue algo más que un actor del Hollywood clásico. Fue un testigo directo de casi toda la historia del cine moderno. Cuando comenzó su carrera, el sonido todavía era una novedad y los estudios dominaban cada aspecto de la vida artística. Su longevidad profesional lo convirtió en una excepción absoluta dentro de la industria. Antes, Lloyd se movía entre el cine, el teatro y la televisión con una naturalidad poco común. No buscaba protagonismo ni reconocimiento inmediato. Sus personajes solían ser discretos, a veces inquietantes, siempre precisos. Trabajó con grandes nombres y formó parte de proyectos que hoy se consideran fundamentales, pero nunca construyó su identidad desde el estrellato. Detrás de cámara, su figura era respetada por su ética y su memoria histórica. Lloyd entendía el cine como un proceso colectivo, no como una competencia de egos. Esa mentalidad le permitió mantenerse activo durante décadas, adaptándose a cambios radicales en estilos, tecnologías y narrativas sin perder coherencia por talento. Con el paso del tiempo, mientras muchos actores de su generación desaparecían o quedaban olvidados, Lloyd seguía siendo una referencia silenciosa. No por la fama, sino por la continuidad. Su carrera atravesó épocas completas, desde el blanco y negro hasta la televisión moderna, algo prácticamente imposible de repetir. Ahora, su imagen representa la resistencia pura al paso del tiempo. Ver a Norman Lloyd es mirar a alguien que no solo vivió Hollywood, sino que lo vio transformarse una y otra vez. No simboliza la gloria ni la decadencia, sino algo más raro, la permanencia. Su historia recuerda que, en una industria obsesionada con la juventud, sobrevivir también es una forma de grandeza. Number 19. Dustin Hoffman. Nacido en 1937, Dustin Hoffman llegó a Hollywood como una anomalía. No tenía el físico del galán clásico ni la presencia imponente que la industria exigía durante décadas. Su arma fue otra, la verdad emocional. Desde el principio quedó claro que no iba a encajar, y justamente por eso terminó cambiándolo todo. Antes, Hoffman rompió con la idea tradicional del protagonista masculino. Sus personajes eran frágiles, inseguros, nerviosos, a menudo incómodos de observar. En pantalla, no buscaba imponerse, sino exponerse. Esa vulnerabilidad desconcertó a Hollywood, pero conectó profundamente con una generación que ya no creía en héroes perfectos. Su forma de actuar parecía demasiado real para los estándares de la época. Detrás de esa intensidad, había una dedicación extrema al oficio. Hoffman se sumergía por completo en sus personajes, estudiando gestos, voces y comportamientos hasta borrar cualquier rastro de artificio. Esa obsesión le dio prestigio, pero también una reputación difícil. No era un actor fácil, ni para directores ni para compañeros, pero su compromiso era incuestionable. Con el paso del tiempo, el cine se volvió más rápido y menos paciente. El tipo de actuaciones densas y psicológicas que definieron su carrera comenzaron a perder espacio. Hoffman redujo su presencia, apareciendo de forma más selectiva, mientras su legado quedaba fijado como parte esencial del cine moderno. Ahora, en 2026, su imagen es la de un hombre muy anciano, con movimientos lentos y mirada cansada. Ver a Dustin Hoffman hoy es recordar el momento en que Hollywood dejó de pedir perfección
y empezó a aceptar la imperfección humana. No es solo un actor que sigue vivo, sino la prueba de que la verdad, aunque incómoda, puede cambiar una industria entera. Number 20. Gene Wilder. Nacido en 1933, Gene Wilder ocupó un lugar extraño dentro del Hollywood clásico tardío. No era un comediante ruidoso ni un galán tradicional. Su fuerza estaba en la vulnerabilidad, en una mezcla única de timidez, inteligencia y melancolía. Desde sus primeras apariciones, transmitía la sensación de alguien fuera de lugar, y eso lo volvió inolvidable. Antes, Wilder destacó por un tipo de humor profundamente humano. Sus personajes parecían ingenuos, nerviosos, a veces frágiles, pero siempre honestos. En una industria donde la comedia solía apoyarse en el exceso, él ofrecía silencios, miradas y reacciones contenidas. Su risa no buscaba dominar la escena, sino revelar la incomodidad y el absurdo de la condición humana. Detrás de esa sensibilidad había una mente marcada por la pérdida y la introspección. Wilder veía la comedia como una forma de resistencia emocional, no como simple entretenimiento. Esa visión lo llevó a elegir proyectos con cuidado, evitando repetir fórmulas y alejándose del protagonismo cuando sintió que ya no podía aportar algo verdadero. Con el paso del tiempo, el cine se volvió más cínico y acelerado. El humor delicado de Wilder comenzó a parecer anacrónico. En lugar de forzarse a encajar, decidió retirarse gradualmente, desapareciendo del centro de atención sin escándalos ni despedidas públicas. Su ausencia fue coherente con su personalidad. Ahora, en 2026, su figura vive más en la memoria que en la presencia pública. Recordar a Gene Wilder es recordar una época donde la comedia podía ser tierna y dolorosa al mismo tiempo. No representa solo a un actor que sigue vivo en el recuerdo colectivo, sino a una sensibilidad que Hollywood casi ha perdido por completo.